El cristiano y el evangelismo. El cristiano y el evangelismo. Y el día de hoy yo te invito, hermano, que puedas ir allá a tu Biblia. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 3, entre los versículos 13 al 17. Vamos ya, hermanos. Mira cómo hemos ido avanzando. Esta es la exposición bíblica número 17 de Primera de Pedro. Capítulo 3, entre los versículos 13 al 17. Vamos a estar leyéndolo en el nombre del Señor. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oramos a nuestro buen Dios. Padre, gracias por esta posibilidad de estar juntos reunidos. Padre, tú eres un Dios soberano, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que quiere hablar a nuestras vidas. Primero para la gloria tuya, pero también para el bienestar nuestro. Y tu palabra es muestra de tu amor. Gracias, Padre, por esta posibilidad que en Cristo tenemos de estar reunidos. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Rogamos desde ya, clamamos a ti. Permítenos, Señor, el privilegio de ser expuestos a ella. Mas, Padre, que no sean solo nuestras buenas intenciones, sino que podamos, Señor, ser iluminados por tu Espíritu Santo para comprender estas verdades. Y, Señor, como siempre decimos, que estas verdades transformen nuestra vida, fortalezcan nuestra débil fe y podamos confiar plenamente en la obra de Cristo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Oramos desde ya para que hables a nuestras vidas. Glorifícate en medio nuestro por tu palabra. Que nos rindamos a ella, que seamos cautivos a ella. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. El cristiano y el evangelismo, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, queridos hermanos. Y hermanos, a los creyentes, a ti y a mí, una de las primeras cosas que aprendemos cuando nos convertimos, ¿te recuerdas? Es que debemos compartir el evangelio. Sí, el evangelismo. La gran comisión pasó a ser rápidamente, llegó a ser una necesidad en nuestras vidas. Y el dar testimonio, ¿recuerdas tus primeros años de cristianos? Era un estilo de vida. Y al pasar de los años, ese mandato del Señor sigue estando presente, pero ya no con tanta intensidad, quizás por parte nuestra, y ahora con otras dinámicas. Y hermano, el evangelismo es uno de esos servicios al Señor que rápidamente pasa de ser un acto de adoración a Dios a ser una actividad de índole más personal. Porque hablamos de evangelismo cuando compartimos el evangelio a los que no lo conocen, pero lamentablemente, entre formas y fondo pareciera ser fácil confundirnos. Y que el evangelismo no es solamente una actividad en favor de las personas, sino que principalmente es un servicio al Señor. No es menor entonces, hermanos, considerar cómo estamos hoy entregando a Dios este servicio de evangelismo, que puede ser, en muchos casos quizás es tu realidad, que en el último tiempo ha habido cero evangelismo. No has anunciado a nadie de Cristo. O quizás te has ido al otro extremo de estar constantemente haciendo evangelismo a los que te rodean, hablando del Señor, testificando de Él. Porque lo has llevado y se ha convertido el evangelismo en parte, un estilo de tu vida.
La gran mayoría quizás estamos ahí en el medio, ¿verdad? Tratando de compartir el Evangelio con los que podemos, pero a veces nos genera más dudas que certezas. Porque hermanos, si somos honestos, a la gran mayoría de nosotros el evangelismo no es algo fácil. Sabemos que tenemos que en todo momento compartir el Evangelio y ves que tengamos la oportunidad de hablar del Señor, pero muchas veces las palabras parecieran no aparecer. Parece que nos cuesta decidirnos a evangelizar y otras hemos dejado deliberadamente la oportunidad de evangelizar. El apóstol Pedro, acá en su primera carta y en el capítulo 3, bueno, en realidad viene hablando acerca del real propósito que el creyente tiene al haber sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y mira lo que aparece aquí en la pantalla. Ese propósito no es otro que anunciar las virtudes de Dios al mundo. En el capítulo 2, versículos 9 al 10, aparece esto. Este es el propósito por el cual la persona, el creyente, fue trasladado al reino de Cristo, sacado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del Señor. Ese es todo el propósito. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el apóstol Pedro les dice a la iglesia primitiva del primer siglo, ¿verdad? La iglesia que estaba repartida en Asia, que para anunciar las virtudes del Señor, el testimonio es imprescindible. Tenían que tener, capítulo 2, versículos 11 y 12, mostrar una buena manera de vivir, una manera digna de vivir entre los gentiles. Y por supuesto, esa buena manera está consignado bajo los estándares de lo que Dios define como bueno. Entonces, anunciamos las virtudes del Señor a través de una buena manera de vivir. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, sigue hablando ahí el apóstol Pedro, que tiene que ver y está muy relacionado con someterse a toda autoridad. Lo habló en el capítulo 2, versículos 13 al 17. ¿Te acuerdas que habló acerca de esto? Esta buena manera de vivir vale decir considerar las autoridades, pero además no solamente eso, sino que haciendo el bien a toda persona. Entre el capítulo 2, versículo 18 y capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pedro habla que hay que hacer el bien y le habla a los siervos, ¿te acuerdas? Que tenía que a sus amos hacerles el bien. Le habla también allí en esa porción a los matrimonios, esposas y esposos, cómo debían mostrarse, cómo debían mostrar esta buena manera de vivir. Y finalmente le habla a toda la iglesia, que fue lo que vimos el último sermón. A todos les habla. Ahora bien, el apóstol Pedro ahora va a invertir sus esfuerzos en enseñar a los creyentes cómo esa buena manera de vivir hacia la autoridad, hacia toda persona, ese testimonio que van a estar mostrando, se debe dar resultado o debe abrir paso a lo que es el evangelismo. Mira, ¿cómo se debe anunciar a Cristo? En momentos álgidos, cuando el evangelismo, hablar del Señor es requerido, ¿cómo el creyente debe mostrar este buen mensaje? Porque no olvides, anunciar las virtudes de Dios al mundo es el motivo principal. Y ahora va a llevarlo, que más allá del testimonio, de la conducta, cómo esto lo llevamos a las palabras. El cristiano y el evangelismo es lo que vamos a ver el día de hoy. Y este es el tema central
querido hermano, para que nos va a estar acompañando todo este sermón. Aquel que está en Cristo sirve a Dios con un evangelismo eficaz. Aquel que está en Cristo sirve a Dios con un evangelismo eficaz. Bueno, y lo primero que hace para que el evangelismo sea eficaz, el creyente, el que está en Cristo, para servir a Dios, tiene que preocuparse de que este evangelismo eficaz sea hecho con valentía. Con valentía. Versículos 13 y versículos 14 nos van a ir desarrollando este punto. Versículos 13. El apóstol Pedro aquí hace una pregunta que puede ser un poco confusa si te das cuenta, y si no le damos la interpretación correcta, por supuesto que nos puede sonar un poquito rara. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es la pregunta que aquí comienza a hacer el apóstol Pedro en el versículo 13. Lo que este versículo está tratando de explicar no es que esté negando de que haya algunos que provoquen daño en la vida de los cristianos. Bueno, no, porque existen las personas que provocan daño. Tampoco lo que este versículo está diciendo que por el hecho de que los cristianos hagan el bien, estarán exentos de recibir daño solamente por hacer el bien. Cuando habla de que alguien podrá hacer daño, se refiere a la persecución, a la oposición. ¿Quién podrá perseguirlos? ¿Quién podrá oponerse? Y hermanos, hemos visto acá a través de la carta de Primera de Pedro que es posible que el creyente sea perseguido. En Primera de Pedro 1:6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el capítulo 4, versículo 12, de aquí mismo, Primera de Pedro, él va a hablar de esta certeza. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque, hermano, lo que Pedro quiere enfatizar es que cualquier tipo de persecución que los creyentes tengan, mira, con la pregunta que hizo ahí en el versículo 13, cualquier persecución que los creyentes tengan, no es suficiente esa persecución para mover al creyente del favor del Señor que el Señor ha mostrado al creyente en Cristo. La idea que Pedro tiene entonces es animar a los hermanos para que permanezcan firmes en su fe a pesar de los sufrimientos que es provocado por aquellos que rechazan el Evangelio. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Y el apóstol Pedro ahora establece la posibilidad cierta que los cristianos sean perseguidos. Aunque ellos, los cristianos de Asia Menor, como tú bien sabes, ya estaban viviendo esto, aún así el apóstol establece como una posibilidad el ser perseguidos, no como una regla de vida. Hay una posibilidad de que los persigan, hermano, porque la persecución por causa de la justicia, como dice aquí el versículo, más si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, puede ser de manera esporádica. Es posible que los creyentes no siempre estén bajo sufrimiento. Hermano, no es una regla de vida el estar siendo perseguido, el sufrimiento. Pero aún así, siempre el creyente, y como tú y yo lo vivimos, siempre vivimos en un ambiente cargado de hostilidad, lo que a la larga puede provocar violencia y persecuciones en contra de los cristianos en cualquier momento. Ahora, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, esto que habla de la justicia no se está refiriendo a la justicia del país o el poder judicial, sino que el cristiano puede padecer persecución por vivir justamente, por mostrarse justo y por luchar o apoyar o promover causas justas. Ahora, si viene la persecución por vivir justamente,
Mira lo que sigue diciendo acá el versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Oh, hermanos, si los cristianos somos perseguidos o son perseguidos o padecen por hacer el bien, si los cristianos padecen por vivir justamente, por vivir rectamente, de acuerdo a la regla moral de Dios, entonces mira lo que dice la palabra, son benditos, bienaventurados sois. Eso significa bienaventurados, felices, son dichosos, son benditos. Hermano, ¿no te parece cuando Pedro habla acerca de que si los persiguen son bienaventurados? Pareciera ser un eco de las palabras del Señor Jesucristo, allá en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las mismas palabras del Señor Jesucristo, ahora replicadas por el apóstol Pedro a una iglesia que estaba siendo perseguida. Bienaventurados sois. Benditos sois. Ahora, ¿cuál es la bendición, hermano, de ser perseguido? ¿Qué crees tú? ¿Cómo una persona puede ser bendita siendo perseguida con una constante oposición? Bueno, lo que Pedro está diciendo que es más que Dios quitarle el sufrimiento, el dolor o parar la persecución. Me gusta mucho como Pedro lo expresa un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 14. Mira lo que habla acerca de los que son perseguidos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Lo mismo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él glorificado. Hermanos, ¿por qué el creyente es bendito? ¿Por qué es dichoso? Porque el Espíritu del Señor está sobre el creyente y Dios está siendo glorificado a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, cuando el creyente se mantiene firme en sus convicciones. No sé, hermano, si para ti, pero para mí esta expresión es maravillosamente alentadora. Porque tiene implicaciones no solo en las bendiciones futuras, que en la eternidad van a ser benditos, porque además esto es una evidencia de la salvación del creyente, el mantenerse firme en sus convicciones, sino que da consuelo, ánimo y esperanza, fortaleza para la vida presente. Hermanos, entonces mira, esta palabra de Pedro pone al sufrimiento causado por las persecuciones en una perspectiva correcta. Y mira lo que sigue hablando, por favor, hermanos. En el versículo 14, la última parte. Si sois bienaventurados, si sois benditos, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque, hermano, al ver esta evidencia, consuelo, ánimo, el resultado va a ser. Por lo tanto, el creyente no debe amedrentarse por temor de ellos, ni conturbarse. Cuando habla de amedrentar con temor, con turbarse, tiene que ver con esto, con quedar sorprendido, atónito, con quedar sin movimiento. Como muchas personas se paralizan por el miedo, ¿no? Porque el miedo paraliza. Hay personas que, por ejemplo, ven algún tipo de bicho, a lo mejor es tu caso, y quedan así, paralizados, sin movimiento. Otros van caminando por la calle y les aparece un perro y con ganas le muestran los dientes y quedan paralizados. Otros con situaciones un poco más grandes, donde no tienen el control, quedan sin reacción. Pedro les está diciendo que son más grandes las razones que están en ellos, más grandes las razones que tienen a favor, que no pueden quedarse paralizados sin hacer nada, no pueden amedrentarse por aquellos que procuran el mal, que se les oponen. Y Pedro le está diciendo a los hermanos, imagínate, los que están siendo perseguidos, recuerden quién está con ustedes y no tengan temor.
Hermanos, porque sí existe la posibilidad y más aún la realidad que nosotros seamos perseguidos, que tengamos oposición, que las personas no quieran escucharnos, que las personas nos desprecien, que te desprecien por ser creyente. Es más que seamos presos o víctimas de maltratos por hacer el bien, por dar testimonio del Señor, por vivir de manera distinta, de acuerdo a los estándares que el Señor ha establecido. Pero los creyentes no debemos olvidar que esto es una bendición porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, dándonos ánimo, sosteniéndonos, consolándonos y sobre todo estaremos siendo benditos por estar dándole la gloria al Señor. Por tanto, no debemos temer. El temor no debe paralizarnos. Hermano, tengo que darte una noticia. Los creyentes hoy encontramos oposición en todas partes. Quizás aún no haya llegado al extremo de que el cristianismo sea ilegal, pero cada uno de nosotros es testigo cómo el hacer el bien, proclamar la verdad, vivir bajo los estándares y valores que el Señor nos ha dado, cómo vivir bajo la enseñanza de Jesucristo constantemente encuentra oposición, ¿o no? Y los motivos a la oposición o por qué la gente se opone son claros. Porque Dios demanda y establece estándares, determina estándares para la humanidad. Así es como deben comportarse, pero la sociedad quiere determinar sus propios estándares. Entonces hay una lucha allí. Hermanos, vivir proclamando la verdad, vivir de acuerdo a lo que el Evangelio dicta es un gran desafío. Hoy es cuando tienes que dar testimonio de quién es tu Señor. Hoy es cuando con tu vida demuestras ante quién vives inclinado y arrodillado, ante Cristo o ante la sociedad. Esta semana ocurrieron hechos noticiosos que me llamaron harto la atención. La mayoría de ellos no son, por supuesto, del ambiente cristiano. Pero ¿sabes qué? Mira, déjame contarte lo siguiente. Uno de estos hechos refleja un poco lo que es la realidad que hoy se vive socialmente. Este ejemplo a mí me llamó la atención y lo encuentro bien curioso, porque tuvo lugar en una cancha de fútbol, en un partido de unas selecciones nacionales europeas. ¿Tú sabías que antes de comenzar los partidos hoy día de fútbol, o cualquier deportista en realidad, los deportistas se arrodillan en señal de reprobación del racismo? Esto está siendo adoptado en muchos deportes. Antes de comenzar los encuentros, los partidos, los deportistas se arrodillan. Pero una selección de fútbol decidió no arrodillarse, porque según ellos solo se arrodillan ante Dios y ante la mujer a quien les piden matrimonio. Ellos decidieron no arrodillarse ante lo que les estaban imponiendo porque sus convicciones fueron más fuertes. Hermanos, ejemplos sacados de la sociedad, pero que muestran la realidad de lo que hoy se vive. Y este ejemplo a mí me llamó la atención y es un buen ejemplo para hacernos pensar si la presión social nos está doblegando y nos está haciendo arrodillarnos ante las ideas humanas, ante personas, o si nos estamos inclinando ante nuestro Señor. Hermanos, no te paralices. No tengas temor porque a diferencia de ellos, tú y yo tenemos el respaldo del Dios de los cielos. El Espíritu Santo reposando sobre nosotros cuando nos mantenemos firmes a nuestras convicciones. No tengas temor de dar testimonio de Cristo, porque finalmente el Dios Todopoderoso no te ha abandonado. Hermano, hermana, no tengas temor de dar testimonio de Cristo. Allí en tu trabajo, en tu universidad, con tus amigos, entre tus familiares, Cristo está contigo. No te abandona. Él vive, hermanos. No te arrodilles ante la presión social. No te doblegues ni tengas temor. El mismo Señor Jesucristo sigue diciéndote hoy día, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, aquel que está en Cristo sirve a Dios con un evangelismo eficaz. Y la primera característica del evangelismo eficaz es que tiene que ser con valentía.
pero además tiene que ser con preparación. Con preparación. Versículo 15. Primera de Pedro 3, 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mira, hermano, entonces en vez de temerle a las personas, la mente de los cristianos debiera estar dominada por su Señor. El Dios, el Señor Jesús, les enseñó a sus discípulos a no temer a lo que sus enemigos le hicieran, sino antes que todo tener temor de Dios. Recuerda ya en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesucristo le estaba diciendo, no tengan temor de quienes están acá, tengan temor de Dios. Y les dice Pedro a los hermanos, no teman, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa eso, hermanos, santificar al Señor en el corazón? Hermano, cuando hablamos del corazón, es un lenguaje figurado, por supuesto, es el lugar donde residen, donde se anidan las profundas convicciones de la persona. Santificar al Señor en el corazón, entonces, tiene que ver con tener una actitud interna de obediencia al Señor. Y esa actitud interna de obediencia, por supuesto, va a dirigir nuestro comportamiento en el mundo. Hermanos, los cristianos no debiéramos actuar de ninguna manera que traiga deshonor a Cristo, ni que nuestro comportamiento sugiera que no le reverenciamos a Él como Señor. Santifica a Dios el Señor en tu corazón. Y la segunda parte del versículo 15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, la disposición del creyente, por tanto, es totalmente contraria a quedarse paralizado en temor, como lo vimos en el punto anterior, sino que en una actitud de obediencia al Señor hay que enfrentar y dar testimonio ante todos. Entonces, hermano, la consigna no es temer a todos, sino que estar preparados y enfrentar a todos. ¿Para qué? Bueno, el versículo aquí dice, para dar razón, que quiere decir dar explicación de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? El creyente tiene que estar siempre preparado para dar explicación a todos de por qué los cristianos hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Eso es dar razón de la esperanza. Y Pedro, ¿te acuerdas que ya había hablado acerca de esta esperanza en el capítulo 1, versículo 3? Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en el capítulo 1, versículo 21 dice, y les ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por tanto, hermano, cuando habla de esperanza es sinónimo de fe del creyente. Esperanza y fe son los elementos característicos de la vida cristiana. Y esta esperanza se vive y se fortalece entre creyentes. Por eso el capítulo acá termina diciendo, ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza se fortalece entre creyentes. Entonces, hermanos, los creyentes debiéramos estar siempre dispuestos y sobre todo, escúchame por favor, los creyentes siempre debiéramos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta, especialmente aquellos momentos de cuestionamiento, y en el caso de los hermanos, recuerda el primer siglo de persecución, cada momento es una gran oportunidad para explicar el Evangelio. Entonces,
concluyamos algo, el Evangelio, si debe ser explicado, entonces hay algo que debe ser notorio. La fe, la esperanza del creyente deben ser evidentes en todos en quienes nos rodean, y por esa razón nos van a cuestionar, porque nuestra fe, nuestra esperanza es evidente. Y entonces, lejos de paralizarnos en medio de la sociedad, el creyente intenciona su buena manera de vivir. Mira lo contrario, mira el paradigma de lo que generalmente nosotros vivimos. Hermanos, vivir la fe es un medio de evangelismo. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, que es evidente a los demás, es un medio para evangelizar, para que otros se interesen de manera positiva, van a venir y van a consultar en los creyentes, oye, ¿por qué tú eres así? O incluso de manera negativa, porque van a venir y nos van a cuestionar, sea como sea, en ese momento damos razón de la esperanza, explicamos el Evangelio. Hermanos, la fe no le cierra puertas a las relaciones con otras personas. Muy por el contrario, la fe debe llevar al encuentro del creyente con otras personas. Mayer, un comentarista, mira lo que dice. El aislamiento cultural no debe ser la ruta que la comunidad cristiana debe tomar. No, el aislamiento cultural no es lo que los creyentes debemos hacer. Debemos vivir abiertamente en medio de un mundo incrédulo. Vivir abiertamente, evidenciar quiénes somos. Hay algo que debemos considerar, sí, cuando vamos a ir a un mundo a predicar el Evangelio, cuando vamos a mostrar nuestro testimonio al mundo. Y esto es la forma en que debemos dar defensa o dar a conocer el Evangelio. El versículo parte de la siguiente manera: y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La forma con que damos defensa es muy importante. La mansedumbre, y está relacionada, hermano, con una de las características intrínsecas del creyente, que debe ser manso como su maestro, como Cristo lo fue. El creyente, por tanto, escúchame, debe dejar de lado la arrogancia, la soberbia. No debe presentarse como una persona superior a las otras que están en la oscuridad, y yo que estoy en la luz voy a venir a hablarte a ti, miserable pecador que estás en la oscuridad. No, hermano. Con mansedumbre explicamos el mensaje completo del Evangelio. Y la mansedumbre, mira, no solamente dice que con mansedumbre, sino que con reverencia. Y esta reverencia, por supuesto, es ante Dios. Temer a Dios, había dicho el apóstol allá en el 2:17. Porque, hermanos, explicar el Evangelio es en esencia un servicio a Dios. Podemos ir con mansedumbre, podemos tener reverencia delante de Dios, pero hay algo más. Mira lo que dice el versículo 15. Y es que debemos estar preparados, estar siempre preparados para presentar defensa. La mansedumbre y la reverencia deben llevar al creyente a prepararse. ¿Y prepararse para qué? Para explicar el Evangelio a todas las personas. Y hermano, escúchame. Estar preparados para hablar del Evangelio no es estar preparados para dar una respuesta profesional, sino que mostrar la verdad aplicable, la verdad del Evangelio, aplicable a la vida de aquel que nos está confrontando. De modo que a aquella persona que nosotros les explicamos el Evangelio, a esta persona le haga sentido lo que decimos. No sabemos si va a creer o no, esa es obra del Espíritu Santo, pero tenemos que ser capaces de explicar el Evangelio. Y lamentablemente, hermanos, muchos creyentes nunca se han preparado para explicar el Evangelio. Hermanos, los creyentes, tú y yo, intencionamos nuestra conducta para que ésta resulte en evangelismo. Ante una sociedad en donde el que se somete y honra a las autoridades, en donde el que honra a sus esposos, en una sociedad en donde el que honra a sus jefes, ama a los hermanos y teme a Dios, es un bicho raro. Bueno,
Precisamente esta conducta abre puertas al Evangelio y viene a ser un medio para testificar del Señor. Un testimonio manso, un testimonio con temor a Dios, un testimonio ante todos, pero un testimonio preparado. Entonces, hermanos, es importante que tú y yo tomemos cualquier oportunidad que se nos presenta de manera muy seria. No la dejes pasar. Es la oportunidad que Dios te está dando para servirle. En tu familia, explica el Evangelio. A tus vecinos, explícales el Evangelio. A tus compañeros en tu trabajo, en tus estudios, explícales el Evangelio. De modo que ellos te entiendan. Oh, hermano, cuando tu jefe directo te pide un informe, por supuesto que lo preparas. Hasta lo ensayas para hacerlo lo más claro y lo más preciso. El creador del universo, tu emperador, Cristo, el Señor te está dando la oportunidad de que informes de Él y lo tomas en serio. ¿Te has preparado para eso? Pregúntate hoy entonces, hermano, si eres capaz hoy de explicar el Evangelio a todos. Si realmente puedes articular las oraciones, articular las frases, dando razones de tu fe en Cristo. De modo de que pueda ser entendido por las personas en una sociedad moderna como la que vivimos. Porque, ¿sabes, hermano? Yo sé, somos capaces, muchos de nosotros, de dar testimonio en nuestras reuniones. Utilizamos términos, utilizamos frases que son de iglesia. Y eso nos hace mucho sentido a nosotros como creyentes, pero no tiene mucho significado para aquellos que no son de la familia de la fe. Si bien es cierto, es muy importante dar testimonio entre nosotros, porque nos ayuda, nos anima. Pero lo que Pedro está diciendo acá es que los creyentes deben ser capaces de relacionar su fe con la vida de los no creyentes y dar respuestas a sus preguntas en términos de que ellos las entiendan y las puedan encontrar significativas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para dar defensa, para explicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? ¿Eres capaz de dar testimonio del Evangelio claramente a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, a tu jefe, a tu profesor, a tus compañeros? Si no es así, hermano, te invito a que acércate a un hermano, a alguien que quizás tú identificas que es más maduro en la fe, y pregúntale cómo él lo hace, cómo ella comparte el Evangelio. Hermano, tienes que estar preparado también para ayudar a tu hermano. Si te das cuenta, mira lo que está haciendo Pedro después de todo este viaje que vimos al principio. Lo que Pedro está haciendo en esta carta, y en este punto, está armonizando la conducta del creyente con las palabras del creyente. Todo esto da testimonio de Cristo. Hermano, porque aquel que está en Cristo sirve a Dios con un evangelio eficaz. Primero, con valentía. Pero segundo, con preparación. Y finalmente, hermanos, con integridad. Con integridad. Versículos 16 y 17. Comienza diciendo, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 16. Porque, hermanos, escúchame, cuando se testifica del Señor, en el momento que tú y yo, los creyentes, compartimos nuestra fe, no solamente lo hacemos sin temor o estando preparados, sino que además con una conciencia buena todo el tiempo. Mira lo que comienza el versículo 16, teniendo buena conciencia. Cuando hablamos de buena conciencia, podríamos llamarlo que el creyente debe hablar con propiedad porque vive lo que habla. Tener una buena conciencia, hermanos, es esa actitud hacia Dios que determina todas las otras actitudes de la vida. Tener una buena conciencia delante del Señor. Porque para que el testimonio sea eficaz, requiere una conciencia limpia. Primero, en integridad delante del Señor, porque el creyente no puede hablar de la esperanza que tiene en Cristo, mientras su vida contradice de distintas maneras esa esperanza.
¿Cómo va a estar hablando de la esperanza en Cristo si en realidad su vida no vive de acuerdo a esa esperanza? Pero además, hermanos, con un testimonio dado a los inconversos que debe necesariamente ser dado de buena forma, sin ofensas, sin mentiras, sin invalidar el amor del Señor. Mansedumbre, como vimos anteriormente, pero además respeto por aquellos que nos escuchan. Porque, hermano, incluso la defensa, cuando tú recibas ataque, cuando el creyente recibe ataque, cuando se defiende, hay ataques, hermano, que muchas veces no son muy simpáticos. Cuando nos defendemos, esta defensa no nos debe llevar a decir palabras que no reflejan la relación de Cristo con la iglesia. Pedro había estado hablando de este respeto mutuo que tiene que tener el creyente con los inconversos. ¿Te acuerdas allá? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, en el 2:18. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Te acuerdas? Mira, el testimonio siempre tiene que ser con respeto, siempre tiene que ser considerando a la otra persona. Por eso tiene que ser con integridad. Hermanos, porque el ser perseguidos, el ser tratados de una manera maliciosa debido a Cristo, no nos da licencia a los creyentes para responder de la misma forma. Y precisamente son en esos momentos duros, contrarios, en donde los creyentes deben responder con un testimonio lleno de gracia debido a la esperanza que tienen en Cristo. Y no olviden que Pedro le habla a hermanos que están siendo perseguidos. ¿Cuánto más para ti y para mí? Tener una conciencia buena, una conciencia limpia, entonces, es que nadie tenga nada que decir de ti. Nadie se oponga a tu testimonio por razones o por cosas que tengan que sacarte en cara. Finaliza diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Termina así el versículo 16. Para que sean avergonzados cuando vean tu testimonio íntegro, a pesar de que ellos han estado hablando calumnias de ti, en ese sentido sean avergonzados. Y no tiene que ver con una emoción, que se sientan avergonzados, sino que de estatus. Vale decir que aquellos que se oponen al Evangelio queden totalmente expuestos debido a sus juicios incorrectos hacia el mismo Evangelio y hacia tu persona. Para que queden desacreditados por la conducta de los creyentes. Hermanos, los creyentes no debemos perder de vista que siempre la respuesta que se da a alguien debe ser evangelística. Que nosotros los creyentes, somos un medio para que el mensaje de Dios a las personas sea llevado. Por tanto, los creyentes hacemos todo lo posible para no estorbar la comunicación de Dios con el inconverso. Y como hemos visto, hermanos, no estorbar el mensaje no significa hacerse a un lado. De hecho, si tú te estás haciendo a un lado, precisamente estás estorbando, porque no estás siendo el canal que Dios quiere utilizar para anunciar sus virtudes. Como Pablo con el rey Agripa, ¿se acuerdas que Pablo aprovechaba cualquier oportunidad allá en Hechos 26, 27 al 29? ¿Te acuerdas? Y le pregunta Pablo al rey, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mira cómo les dice Pablo, incisivo. Y Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también que todos los que me oyen fuesen hechos tales. Como Pablo, utilizando todos los momentos, con su propia vida, con su propio respaldo de vida, nada tenían que decir de él, íntegros. Versículo 17, al final, hace una conclusión interesante. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Algunas cositas pequeñas de esta declaración. Es
es mejor padecer haciendo el bien, que cuando hablamos de haciendo el bien es haciendo la voluntad de Dios. Recuerda que Dios o la voluntad de Dios define y establece lo que es el bien. No es el contexto cultural, no es la sociedad lo que lo define, es Dios. Es mejor padecer haciendo el bien. Hermano, el padecer persecuciones haciendo el bien está dentro de la soberanía de Dios, porque mira lo que sigue diciendo el versículo 17. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, si la voluntad de Dios es que por un tiempo tú y yo seamos perseguidos por hacer su voluntad, entonces está dentro de su soberanía, dentro de su voluntad. Y esto tiene que darnos tranquilidad y ánimo, porque el Señor se está encargando de esto. Y por último, siempre es mejor hacer la voluntad de Dios que la propia, siempre. Hacer la voluntad de Dios, como vimos, es bendición, es que reposa el Espíritu de Dios sobre el creyente. Los creyentes debemos considerar las condiciones en que estamos dando testimonio al Señor. Con una buena conciencia, caminando en integridad. Insisto, no sea que estemos hablando de la santidad de Dios a otros y nosotros estamos lejos de aquello. Hermanos, caminar en integridad no es caminar perfectamente, pero sí genuinamente. Recuerda que el objetivo de relacionarte con otros es predicar el Evangelio, comunicar las buenas nuevas del Padre. Por lo tanto, nuestro servicio debiera armonizar con esa tarea. No ser de estorbo, no ser de tropiezo para que ellos, los que están escuchando, reconozcan el Evangelio. Que tu propia vida no sea un testimonio, un estorbo ante eso. Porque escúchame, para evangelizar no es solo tu buena voluntad, no son tus buenas intenciones, es tu buena conciencia la que debe estar presente al evangelizar. ¿Quiere decir esto que solo evangelizan los que no pecan? No, pues hermano. Precisamente porque el pecado mora en nosotros, pero no tiene poder ya sobre nosotros por la obra de Cristo en la cruz, porque de eso fuimos salvados, ¿recuerda? Y porque Cristo tiene el poder para transformarnos, es que servir a Dios, comunicar el mensaje del Evangelio, el evangelismo, es un medio, es una oportunidad para santificación. Recurramos siempre a la suficiencia de Cristo para poder servirle con integridad. Conclusión, hermano, mira, hermano, servir eficazmente al Señor por medio del evangelismo. Hemos visto estos tres puntos el día de hoy, estas tres características de lo que significa servir de manera eficaz con el evangelismo. ¿Cómo andas con ellas? ¿Predicas con valentía? ¿O estás paralizado ante la oposición? Recuerda, no temas, eres bendito. ¿Estás preparado? ¿Eres capaz de explicar el Evangelio claramente? ¿Lo estás haciendo con integridad? ¿Tienes buena conciencia al servir al Señor? ¿O solo son buenas intenciones? Hermanos, escúchame, cada uno de estos puntos pueden ser mejorados, no porque tú y yo seamos competentes, sino porque ellos nos están gritando a ti y a mí la necesidad que tenemos de correr a nuestro Salvador para que Él haga la obra en nosotros y así nosotros depender de Él en todo momento. El que está en Cristo sirva a Dios con un evangelismo eficaz, con valentía, con preparación y con integridad. Te invito a que podamos orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos animas. Gracias porque nos desafías. Gracias porque nos amonestas. Permítanos, Señor, responder a ella con obediencia y servicio, pero no por nuestros méritos, Señor, porque nos damos cuenta que estamos lejos de poder alcanzarlo. Pero gracias por la esperanza que tenemos en Cristo.
quien comenzó la buena obra y será fiel en completarla en nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.